Bien, feliz sábado para todos. Me da mucho gusto que nos podamos reunir hoy nuevamente para seguir con nuestro estudio. Vamos a inclinar el rostro para orar. Buen Dios y Padre, gracias por este hermoso sábado que nos da. Gracias, Señor, por todas sus misericordias. Le queremos pedir ahora a Dios la guía de su Espíritu en el estudio, en este estudio, el estudio de su palabra. Denos entendimiento, denos sobre todas las cosas amor por la verdad. Que la atesoremos, que seamos transformados por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos hablando acerca de el sábado en nuestro seminario y hemos llegado a la parte del sábado en el libro de Apocalipsis. Esta es la tercera plática con este tema y creo que nos quedan una o dos más. La semana pasada vimos que existe en Apocalipsis, en la narrativa, uno de los temas, el tema central en Apocalipsis es la idea de que hay un conflicto, hay una guerra. De hecho, lo dice claramente, hay una guerra en el cosmos. Y a esto le estamos llamando el conflicto cósmico. Y el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos para tratar de comunicarnos lo que contienen. En otras palabras, todo símbolo, los lingüistas usan ahora el término un significante, ¿verdad? El significante es como decir, la luz roja en un semáforo significa pare, ¿verdad? Así que el mensaje que está comunicando, el contenido de la comunicación es que pare, ¿verdad? El significante o símbolo que se coloca es una luz roja, ¿verdad? Um, a veces son arbitrarios la relación que hay entre un símbolo y lo que significa. O sea, el significante es el símbolo, la luz roja. Es arbitrario, ¿verdad? No hay nada excepto que por convención todo el mundo se puso de acuerdo que el color rojo en un semáforo significa pare, ¿verdad? Pero a veces hay una correlación real entre el símbolo o significante y lo que significa. Así que el libro de Apocalipsis, cuando leemos el texto, lo mismo podemos decir de la palabra rojo. Nosotros vemos las letras R, O, J, O, y sabemos que está hablando de un color y sabemos cuál color particular es. Pero sabemos que esa combinación de letras, que en español significa ese color, en otro idioma es otra combinación de letras, ¿verdad? Así que el significante pueden ser letras, palabras, pueden ser imágenes, pero el contenido, lo que significan, lo que quieren comunicar, lo que quieren decir, es lo que cuenta, ¿verdad? Si estuviésemos hablando en inglés, por ejemplo, el significante o el símbolo sería las letras R-E-D, red, ¿verdad? Y entonces diríamos, ese es el color rojo. Así que vemos la diferencia entre el significante, el símbolo, lo que el texto dice y lo que quiere decir, ¿verdad? El texto lee R-O-J-O, rojo, pero lo que quiere decir es, lo que está comunicando, el contenido de lo que dice, es el color rojo, y eso es lo que llega a nuestra mente, ¿verdad? No la combinación de letras. En Apocalipsis tenemos que recordar eso, que cuando leemos el texto no dice textualmente lo que quiere decir. En Apocalipsis el texto es
un significante. En Apocalipsis, el libro, por decirlo así, perdónenme si suena como una tautología, pero el libro dice lo que quiere decir. Es el contenido lo que nos interesa. Así que estamos hablando de una confrontación de señales o símbolos. Y estamos hablando debido a que nuestro tema es el sábado, estamos hablando de lo que el Apocalipsis le llama el sello de Dios. Y vemos que este es el sello del Dios vivo. En Apocalipsis 7, del 1 al 4, encontramos este pasaje. Vi también a otro ángel que subía desde donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y entonces él le da una orden a los 4 ángeles que están reteniendo los 4 vientos que causan destrucción. Y le dicen al ángel, esta acción nos indica con claridad el momento en el conflicto, en qué fase del conflicto es que está ocurriendo este sellamiento. Está ocurriendo en el momento en que es inminente que que estos ángeles que refrenan los vientos de destrucción dejen de hacer ese trabajo, se les imposibilite seguir refrenando. Y de hecho, el texto me dice que esto es el último paso, es lo último que falta para que estos ángeles, para que el espíritu refrenador de Dios, que es lo que estos ángeles representan, sea retirado de la tierra. Y el espíritu refrenador de Dios es lo único que se interpone para prevenir que el dragón destruya de una manera completa y total, sin refreno. Precisamente esa es la frase. Así que aquí aparece este término, el sello del Dios vivo. Y luego aparece otro término. Aparece el término la marca de la bestia. Dice en Apocalipsis 13 que el proyecto de la segunda bestia, Apocalipsis 13 nos habla, como sabemos, de 2 bestias, una que sale del mar y otra que sale de la tierra. Y las bestias en Apocalipsis, de nuevo, comunican poderes o sistemas de poder. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, la que hace esto es la bestia que sale de la tierra. Estas 2 bestias son simplemente decíamos la vez pasada, los testaferros, detrás de quienes se esconde el dragón. El dragón es el que está haciendo este trabajo, pero lo hace a través de estas 2 bestias. En otras palabras, él quiere ejecutar su agenda sin tener que dar la cara, mantenerse tras bambalinas, que no se identifique quién es el que está ejecutando este proyecto. Y imprimir su marca, la marca del dragón, sobre la raza humana es un momento crítico, así como la frase lo sugiere, lo implica. Cuando usted imprime la marca de alguien, tiene muchas implicaciones. Entre ellas puede decir que eso que tiene la marca es su propiedad, es suyo. Usted tiene derecho sobre eso que tiene su marca. Me viene a la mente la analogía, cuando niño recuerdo ver poniéndole las marcas al ganado, y el ganado que tenía la marca de alguien, ese es el propiedad del dueño de la marca. Así que este es un momento crítico en el conflicto.
Ah, la vez pasada vimos la historia de Dios. Yo quiero que miremos esta vez la historia del dragón. Quiero mantenerme en el tiempo. Ah, Así que ya vimos que Dios no es el único que está causando que sucedan cosas en el conflicto cósmico. Esto es importante. Pareciera algo, decía la vez pasada, tan elemental, simple y sencillo. Allí lo puse, que de hecho la existencia de un conflicto, de una guerra, presupone que hay por lo menos dos partes. Pero hay una corriente teológica muy fuerte que descuenta esto. Le dan a Dios un papel de control y soberanía, donde pareciese que todo lo que ocurre en la tierra es por el propósito o voluntad deliberada de Dios. Um, Vemos que Apocalipsis nos advierte, nos dice, uh, tiene una centralidad en su presentación, que existe un conflicto, y un conflicto presupone por lo menos dos partes. No hay conflicto si no hay por lo menos dos partes. Por lo tanto, hay dos agentes causales, causando cosas, que sucedan cosas en la tierra. Es muy conocido en la cultura popular que el libro de Apocalipsis es un libro lleno de descripciones de calamidades y desastres. De hecho, preparando este tema, yo entré a un diccionario de sinónimos para encontrar qué palabras estaban conectadas con el Apocalipsis. Y Apocalipsis es prácticamente un adjetivo que significa catástrofes masivas, cosas terroríficas, desastres y calamidades. Cuando sabemos que etimológicamente Apocalipsis lo que significa es revelación, y revelación de Jesucristo. Pero la pregunta es, la que nos interesa hoy es, ¿quién está detrás de todas las calamidades que se describen en Apocalipsis? ¿Quién es su causante? Hemos visto que hay dos poderes que están causando, dos personajes que están causando que sucedan cosas en la tierra. Cuando el Cordero comienza a quebrar los sellos, el Apocalipsis, ya hemos visto, tiene cuatro series de 7. La primera es las siete iglesias, y luego aparecen la serie de los 7 sellos, la serie seguida por la serie de las 7 trompetas, y finalmente la serie de las 7 copas. Y yo quiero hoy que miremos las dos series. Bueno, la semana pasada vimos la serie de los sellos desde la perspectiva de lo que nos dice de la historia de Dios. Y hoy quiero que hablemos de los sellos un poco desde la perspectiva de lo que me dice de la historia del dragón, y acerca de las 7 trompetas. En otro momento vamos a hablar de las 7 copas. Cuando el Cordero comienza a quebrar los sellos, vimos ya que esa acción de quebrar los sellos produce condiciones que tienen el efecto que el lado opositor tenga que hacer lo que sobre todas las cosas él quiere evitar, y es que él tiene que mostrarse. No puede quedarse escondido. Así que lo que el rompimiento de los sellos es que produce condiciones, un estado de cosas que hace posible ver, discernir quién es el que está causando estas calamidades. Hay una insistencia que aparece en la serie de los sellos, que se repite esta frase, ven y ve. Esta frase invitando a Juan, diciéndole ven y ve, es invitándonos a nosotros, al lector,
Recordemos que Apocalipsis es el testimonio de Juan acerca del testimonio de Jesucristo. Así que Juan, cuando invitan a Juan, nos están invitando a nosotros, ven y ve. Así que el rompimiento, el acto de romper los sellos, también tiene un papel revelatorio. Nos habla acerca de la transparencia del gobierno divino y nos comunica también la intención engañosa, la intención de esconderse del dragón. Así como vimos que Dios no es el causante del sufrimiento de las almas que están bajo el altar, que siguen al rompimiento del quinto sello. De hecho, el reclamo, ya lo vimos la semana pasada, de esas almas es que Dios no está actuando. Así que sabemos que Dios no es el causante de que ellos fueron matados violentamente. De hecho, el texto me dice que la razón por la cual ellos sufrieron esa muerte violenta fue por causa del testimonio que ellos tenían acerca de Dios, fue por su defensa, precisamente porque estaban de parte de Dios. Y así como Él no es el causante en el quinto sello, tampoco es causante de las calamidades que se describen en conexión con el rompimiento de los primeros 4 sellos. La historia del dragón en Apocalipsis avanza y se intensifica con la serie de las 7 trompetas, que aparecen desde el versículo 1 del capítulo 8 de Apocalipsis hasta el capítulo 11, verso 19. Cuando el quinto ángel toca su trompeta, Juan dice, vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y a esa estrella que cayó del cielo a la tierra se le dio la llave del pozo del abismo. Este pasaje resuena con ecos grandes del poema que ya conocemos de Isaías 14, 12 al 20, donde nos habla acerca de el lucero de Helel Ben Shahar, el lucero hijo de la mañana. Y aquí yo hice una tabla donde nos presenta la correlación entre este personaje, como se describe en Apocalipsis 9 del 1 al 11, con relación al poema en Isaías 14, 12 al 20. Así que vemos que los dos nos identifican que es una estrella que proviene del cielo, que lo que ocurre, la acción que toma lugar es que esa estrella pasa por un proceso de descenso, desciende. Y el destino donde él termina, su descenso, termina en la tierra y de la tierra desciende al abismo. Y me identifica el carácter de esta estrella, de este personaje que se identifica como una estrella, y es que es destructor en los dos lugares. Así que la identidad de la estrella es inconfundible porque personifica la misma personalidad del dragón, tiene su carácter, Apocalipsis 12:3. El cual es identificado también como la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Así que ya sabemos quién es esta estrella a la que se le entrega a la que recibe las llaves del pozo del abismo. Y la quinta trompeta nos traza el descenso y caída en la dimensión espacio. El lucero, hijo de la mañana, cae del cielo a la tierra, de la tierra al pozo del abismo. Y tan terrible como es ese descenso en la dimensión del espacio, su descenso interno excede esa caída. Este lucero, hijo de la mañana, que comenzó como la más ilustre de todas las criaturas de Dios, ahora se ha tornado en mentiroso y homicida, nos dice San Juan 8:44. Jesús es el que usa esas palabras.
Se ha tornado en fuente de oscuridad. Cuando abre el pozo del abismo, lo que sale de allí es humo, tinieblas, oscuridad. La fuente de sufrimiento y maldad innombrable. Así que ahora porta un nombre, ya no es Helel ben Shahar, lucero, hijo de la mañana, ahora porta un nombre que captura la esencia de su carácter. Y Apocalipsis 9:11 me dice cuál es ese nombre. Dice, tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo. Ese ángel del abismo es la estrella que cayó, que recibió las llaves del abismo y ahora descendió hasta el abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Así que el antagonista de Dios ahora, en buen castellano, es el destructor. Eso es lo que Abadón y Apolión, traducido a español, significa. Así que ese es su nombre, cambió de nombre. Y esa es su esencia, su carácter, el destructor. Así que en este punto de la narrativa, el autor hace todo lo posible, no solo para mostrar al lector la cualidad demoníaca del actor, la cualidad maligna, sino para identificarlo como el agente causante. Él es el destructor. Él es el que está causando destrucción. Es casi como si el lector encontrara en la escena del crimen el pasaporte, la licencia de manejar, las huellas digitales y cantidades copiosas de DNA del que perpetró el crimen. Así que el libro no nos deja ninguna duda acerca de quién es la estrella que cayó del cielo, quién es la serpiente antigua, quién es el dragón, quién es diablo y Satanás, quién es el que destruye, quién es el que engaña, quién es el que miente. Así que antes de seguir adelante, yo quiero hacer dos breves puntos generales sobre el libro de Apocalipsis. Que quiero que, lo hemos hablado antes, pero quiero que los recordemos. El primer punto es bien llano y sencillo. El libro de Apocalipsis no está escrito de una manera lineal. En otras palabras, releer el libro nos permite identificar los personajes que van apareciendo. Es mejor si lo que quiero decir con el punto 1 es, cuando me refiero a releer, es número 1, releerlo, leerlo varias veces. Eso nos facilita reconocer la línea narrativa del libro. El libro en realidad, desde el punto de vista lineal, cronológico, pudiéramos decir, comienza en el capítulo 12. Así que hay eventos previos al capítulo 12 que solo hacen sentido, lo entendemos cómo encajan después o cuando llegamos a ese punto en la narrativa. Así que alguien que relee el libro tiene esa ventaja sobre alguien que lo está leyendo solamente por primera vez o que lo está leyendo en fragmentos. También tiene una mejor perspectiva de los personajes y de los temas en el libro. Y el segundo punto es, ya lo hemos mencionado varias veces también, es la importancia de prestar atención a cada palabra. El lenguaje en Apocalipsis es meticulosamente preciso. Lo que a primera vista pareciese que es un detalle menor y sin importancia, el que relee el libro va a encontrar allí una clave importante para entender algo que en otro lugar tal vez es no muy claro o un poco ambiguo, de repente se hace claro. Yo quiero que hablemos en el espíritu de este último punto acerca de este pasaje. Apocalipsis 14:10 dice que él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Apocalipsis 15:1 me dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Así que ahora
estamos hablando de la ira de Dios en Apocalipsis, en referencia particular a las 7 copas. Así que ya vimos los 7 sellos, quién es el agente causante. Ya vimos en las 7 trompetas, quién es el agente causante. Yo quiero que miremos ahora en las 7 copas, quién es el agente causante. Mucha gente lee esta frase, la ira de Dios, y enseguida asume que es obvio que es Dios el que está derramando estas 7 plagas, porque después de todo es, es su ira y que ha sido vaciada pura en la copa de su ira. Y me dice el siguiente, yo subrayé 2 palabras que quiero que miremos con cuidado aquí. Y es esa palabra puro, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y la otra palabra es la palabra consumar la ira. Esa palabra puro quiere decir sin mezcla. De hecho, la palabra griega que se usa allí se traduciría mejor tal vez sin mezcla o sin diluir. Por la historia sabemos que era práctica muy común entre los griegos y los romanos. Ellos no tomaban vino como vino puro, como salía del envase, sino que lo mezclaban con agua. Así que se diluía, vino diluido. De hecho, la historia tiene evidencia que en una de las maneras como Julio César conquistó a Francia, a la Galia, a los galos, fue que ellos comenzaron vendiéndole vino y ellos se burlaban de que los galos, los franceses, se tomaban el vino sin diluir. Así que era práctica común, era estándar, nadie tomaba el vino puro. Se está refiriendo a esa dilución. Así que me está diciendo aquí que la ira de Dios ahora está sin diluir, previo a estos eventos. De hecho, hay más de una versión de la Biblia que lo traduce así, sin diluir, ¿verdad? Y no hay diferencia entre la palabra puro y la palabra sin diluir. Pero esa es la idea. ¿Y qué tal acerca de la palabra consumar? Que en estas cosas se consuma la ira de Dios, queda consumada. Consumar significa simplemente el final de una carrera. Es el día de graduación, por ejemplo, de un estudiante. Consumé. Es alcanzar una meta, alcanzar un punto específico donde seguir avanzando por ese camino ya no hay nada, allí se acabó, llegó a su máxima, a su máximo punto. Como decir que alguien salga a correr una carrera de los 100 metros planos en las Olimpiadas y que él siga corriendo hasta los 150 metros, ¿verdad? Los últimos 50 metros no cuentan porque ya se consumó, ya acabó, ya llegó a su fin, ya se realizó algo, quedó completado. Eso es lo que consumar quiere decir. ¿Qué significa que el vino de la ira de Dios ahora se ha servido en una copa puro, sin mezcla, sin diluir? Una de las cosas que significa es que si existe una versión sin diluir, es porque debe de existir una versión diluida de la ira de Dios. También me dice que hay un proceso en el tiempo o en la historia que culmina o que completa o que acaba la ira de Dios. Así que las dos ideas me están comunicando un proceso de finalización, de alcanzar un punto culminante, tanto en la pureza, en la no dilución, como en el completamiento, en el se acabó, ya quedó hecho, quedó finalizado.
Así que hay una finalidad, es las ideas que se comunican aquí. Lo que ocurre cuando la ira de Dios es vaciada sin diluir, ocurre en el punto cuando el proceso histórico culmina o llega a su fin. Por lo tanto, debe de ser entendido a la luz de lo que le precede. ¿Qué culminación es esta? ¿Cuál es el camino por donde venía este proceso que ahora llegó a su fin? Así que cuando en conexión con las 7 últimas plagas, las 7 copas, se dice que la ira de Dios queda realizada completamente o consumada, debemos tomar en cuenta los eventos cuando la ira de Dios estaba no consumada. Así que por definición el acto de consumar es justamente ponerle un cierre a algo que ya se venía dando previamente, ¿verdad? Yo creo que queda claro esta idea. Dice, entonces miré y oí volar un águila. A la Reina Valera dice un ángel. Luce que un águila es una mejor traducción, o puedes usar la misma palabra en griego, se usa para hablar de un buitre o un ave de carroña en medio del cielo, que decía a gran voz: ay, ay, ay de los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están para tocar. Así que aparece esta ave de carroña, este buitre en el cielo, y grita estos 3 ayes de los que habitan en la tierra. Y es a causa de las trompetas que faltan. Así que los ayes son marcados cuidadosamente en los textos subsecuentes. Por ejemplo, el primer ay pasó, aquí vienen aún 2 ayes más después de esto, se nos dice después del toque de la 5ª trompeta, etcétera, etcétera. Sin embargo, el significado pleno de los ayes no se asimila bien hasta que llegamos al capítulo 12. Dice, por lo cual, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que cuando el dragón se da cuenta de su derrota, ese por lo cual, que aparece allí en el versículo 12, cuando el dragón se da cuenta de su derrota, escuchamos el ay de todos los ayes. Y ellos le han vencido, dice el versículo anterior, el versículo 11. Refiriéndose a nosotros, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que los ayes son el producto de la presencia y la obra destructora y engañadora del dragón. Así que marcando este capítulo como el punto de partida de la historia del conflicto cósmico, la razón de los ayes es Satanás. Así que ya tenemos dónde culmina o termina este camino y tenemos ahora dónde comienza. Son sus actividades las que hacen, es la acción satánica la que hace que la voz exclame: ay de los moradores de la tierra. Así que los ayes son entonces significantes de actividad demoníaca. El lector que le presta atención a estas pistas queda en una posición muy buena para saber quién es el que hace qué en Apocalipsis. La confusión, la ambigüedad que estorba a muchos lectores en Apocalipsis con respecto a este punto, quién está haciendo qué en el libro, yo digo que es un poco menos vergonzosa cuando descubrimos que la confusión en este punto no solo es un problema de lectura. En el conflicto cósmico, el lado opositor está absolutamente determinado en promover confusión, particularmente con respecto a la identidad de los 2 lados envueltos en el conflicto.
Su identidad no es solo la de destructor, sino también la de engañador. Esto es lo que decíamos al principio de nuestro estudio, hace 3 semanas atrás, que la revelación ocurre en el contexto de alguien muy capaz, determinado a que no ocurra revelación, a que continúe las cosas continúen tapadas, que no se descorra el velo. Aunque el dragón ha sido derrotado por el Hijo que fue arrebatado para Dios y para su trono, el dragón no se rinde. Juan añade que termina el capítulo 12, el último versículo, diciéndonos que entonces, cuando recibió esa derrota, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que su objetivo es ahora el de derrotar a los seguidores de Jesús y destruir el testimonio que ellos poseen. Con este objetivo en mente, el dragón recluta 2 poderes sustitutos. Recordemos que su objetivo es no dejar saber que él existe, que él está envuelto en nada, que todo termine siendo sin atribución o con la atribución incorrecta. Estos 2 poderes sustitutos, cuya tarea es mantener oculta la identidad del poder que se mueve detrás de la escena, la identidad del dragón. Estas son las 2 bestias de Apocalipsis 13. Desde el punto de vista de Apocalipsis, todavía hay 2 poderes operando en el mundo, pero para los moradores de la tierra, del cómo se ve desde el punto de vista de los moradores de la tierra, no es así. Para ellos luce que la actividad demoníaca está desvaneciéndose y que ya está a la víspera el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Lo cual es simultáneamente verdad y mentira, esa última parte. Está a la víspera el establecimiento de Dios, del reino de Dios en la tierra, pero no en esa línea de razonamiento. Y ahí tenemos un ejemplo de la calidad del engaño. Para ellos solo hay un poder operando en la tierra y es el de Dios. Dios y solo Dios está a cargo y al control de las cosas. Ellos están convencidos que la obra que ellos están haciendo es a favor de Dios y a favor del avance del reino de Dios. A esto es lo que el apóstol Pablo hace referencia cuando él dice que este poder entra en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y ellos están convencidos, estos 2 poderes, las 2 bestias. Recordemos que la primera bestia no es más que la iglesia apostólica, la iglesia de Cristo, la iglesia de los apóstoles de la Biblia, de Pablo, de Pedro. Esa es la iglesia que ellos fundaron, que ha sido coaptada por el dragón. Y que la segunda bestia representa a las iglesias protestantes, a las iglesias reformadoras, las iglesias que identificaron como Babilonia a la iglesia apostólica, que descubrieron la apostasía y ahora ellas abrazan, hacen una copia, hacen una imagen, se tornan en un espejo que refleja ese mismo problema que tuvo la iglesia apostólica. Pero ellos están convencidos que ellos están trabajando para el establecimiento del reino de Dios en la tierra y que Dios es soberano y solo Él está a cargo y al control de todas las cosas. Así que este proceso imitativo
de el anticristo. Es alguien anticristo, es alguien que se hace pasar por Cristo, que pretende ser Cristo, que asume la identidad de Cristo. Es aquello de la diferencia entre un reloj Rolex genuino y un Rolex falso, una buena imitación. Así que, así como Jesús aparece como el cordero inmolado que vimos la semana pasada, esa palabra griega esfaso, la bestia que sube del mar recibe una herida mortal también, recibe un esfaso, es la misma palabra. Así como Jesús es el cordero, la segunda bestia que sube de la tierra es semejante a un cordero. Solo que cuando habla como dragón. Yo quiero que notemos el hablar aquí. La boca y el habla es una característica prominente en el arsenal de engaño del dragón. Una razón por la cual para muchos las señales se vuelven borrosas y las identidades de los dos lados indistintas es porque hay un proceso de imitación engañosa. Yo solo cité 2 ejemplos aquí, la lista es larga. La meta del dragón es la de asumir la identidad del cordero a un grado tal que le permita asumir su identidad e imitar la historia de Dios con la intención de hacerse pasar por él. Este proyecto, nos advierte la Biblia, es tremendamente exitoso. La Biblia me dice que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y que del dragón me dice que él engaña al mundo entero. Cuantitativamente, esto es una mayoría sobrecogedora. Es duro permanecer del lado de la verdad, mantener cualquier posición en una condición minoritaria. Pero esto es lo que la Biblia nos advierte, Apocalipsis nos advierte. Que lo que queda con quien el dragón hace guerra, al único grupo que con el que él tiene pleito, es con el remanente, con el reducto, con el poquito que queda. Eso es lo que remanente quiere decir. Ya lo leímos en Apocalipsis 12:17. Me está diciendo que todo el resto, las grandes multitudes, la gran mayoría, va a quedar maravillada, va a quedar encandilada, va a quedar hechizada por la bestia, y va a ser víctima del engaño del dragón. Una de las cosas más impactantes de esta historia es que Dios ya no es el actor principal en Apocalipsis 13. En cambio, la atención se centra en Satanás y los poderes sustitutos que él recluta. 2 personajes se alistan para el enfrentamiento final, uno revelado en la realidad del Cordero Inmolado, el otro intentando sabotear esa realidad mediante una imitación subversiva, haciéndose pasar por el Cordero Inmolado. La iniciativa misma incluso parece desplazarse hacia el lado opositor en el conflicto. Ahora no parece que es Dios el que está tomando la iniciativa, como si Dios quedase reducido a reaccionar a las acciones del dragón. Note que yo puse como si Dios. Esta es la historia del dragón y la historia del dragón está lejos de terminar. La historia de Dios y la historia del dragón se desarrollan sus agendas, sus acciones,
del lado de Dios sin referencia al dragón. Están ocurriendo en el mismo terreno, pero Dios tiene su agenda y sus planes. El enemigo, ya vemos, el dragón tiene un papel imitador, copiando. Por lo tanto, él va mirando la agenda de Dios y la va imitando. Debemos de evitar el error de pensar que Dios, su agenda de alguna manera, su tabla de tiempo, sus acciones de alguna forma, de alguna manera están influenciadas o informadas por el dragón. La confrontación de señales del Apocalipsis toma lugar en un momento. Cuando estoy hablando de la confrontación de señales, estoy hablando de sellamiento y el poner la marca. Toma lugar en un momento cuando el lado opositor hace un despliegue de su arsenal engañoso, mientras simultáneamente quiere evitar mostrarse como el agente de destrucción. Estoy diciendo aquí que hay un punto culminante. El dragón ya decidió decidió poner su marca, marcar como su posesión a la raza humana y a la tierra. Y él necesita posesión completa. Por eso su guerra con el remanente que lo rehúsa. El sellamiento que toma lugar en el lado de Dios en su historia, toma lugar en este momento de la historia profética. Es en el momento culminante. Recordemos el pasaje que leímos, que es el evento previo a que el espíritu refrenador de Dios se retire de la tierra. Por lo tanto, ahora el poder destructor queda sin ningún tipo de refreno y la destrucción entonces es total. Esa es la ira de Dios. La ira de Dios no es más que el Dios dejar libre a la persona que hizo su elección de rechazar su invitación, de persistentemente rechazar la invitación de Dios. Eso es lo que es la ira de Dios. Y la razón que ahora está pura o sin diluir, o que llega a su consumación, a su culminación, es porque al retirarse el espíritu refrenador, el enemigo ahora queda sin ninguna dilución para destruir, para hacer el daño. Así que el sellamiento, que tiene el efecto de asegurar protección a los hijos de Dios contra los ataques ahora abiertos y completos, sin refreno, del poder demónico. En un momento cuando estos llegan se agudizan al máximo, cuando el dragón decide imprimir su marca sobre la raza humana, la protección que el sello de Dios provee no es más que la reproducción del carácter de Dios en sus hijos. Es importante que sepamos esto, que es el sellamiento, lo que hace invulnerable, lo que provee protección, lo que asegura la protección de los hijos de Dios, es que ellos tienen el carácter de Dios. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cuando alguien te amenaza, cuando alguien te quiere obligar a hacer algo bajo amenaza de que te va a matar o que te va a hacer violencia, y tú menosprecias tu vida, le robaste toda poder e influencia al que te quiere hacer ese daño. El que no le importa morir, el que simplemente
como dice el texto, menosprecia su vida hasta la muerte, le robó el poder que tiene la amenaza, que es obligarte a hacer algo por miedo a la muerte. Ah, Así que esta reproducción del carácter de Dios en sus hijos es el sello de Dios. Yo quiero recordar esto acerca del estudio de la semana pasada, porque necesitamos saber qué tiene que ver esto con el sábado. Decíamos que Dios lleva a su fin el conflicto cósmico prevaleciendo por medios que son peculiarmente suyos. Y eso es lo que produce los dos silencios del que hablamos. ¿Cuáles son estos medios que son peculiarmente suyos? Esos medios es que significan que el cordero que fue inmolado es que Dios es amor. Recordemos que los dos pilares del amor son la verdad y la libertad, y que son atributos del carácter de Dios. Estamos hablando del carácter de Dios replicado, reproducido en sus hijos. Así que el carácter de Dios, que Dios es amor, y que ni siquiera una rebelión de esta naturaleza lo puede hacer violentar su ley y su carácter de amor. Que Dios no cambia, que Dios no usa herramientas diferentes, que Dios es fiel a sí mismo, que Dios es fiel a su carácter, su fidelidad, que su fidelidad y compromiso a la no coerción, al no uso de la fuerza, a mantener vivo el principio de la libertad, que es uno de los fundamentos de su ley de amor, es incambiable. No hay nada ni nada que lo haga mover, es inamovible. Que el respeto al libre albedrío de sus criaturas es inquebrantable. Es parte de su fidelidad a sí mismo, a su propio carácter. Que no hay excepciones, ninguna excepción, que no importa el grado de mal que aparezca, Dios no toma represalias, no castiga a nadie nunca bajo ninguna circunstancia. Esto es lo que el conflicto cósmico, una de las cosas que el conflicto cósmico revela, hace más prominente, más visible. Lo trae a la vista de las criaturas que están juzgando a Dios, que están evaluando a Dios. Y que esto incluye el no tomar represalias o castigo contra ninguna de sus criaturas que escoja rebelarse contra él. Nada viene de la mano de Dios en forma de castigo o represalia. Que no existe ningún escenario en el que Dios deje de ser quien Él es, quien ha sido y quien será, y que la fidelidad de Dios a sí mismo es tal que no hay nada que lo haga cambiar. Ese es el carácter reproducido en la vida de sus hijos. Ese es el carácter que los hace inmunes, que los protege de el enemigo ahora desbocado, sin ninguna dilución, llevando a cabo su obra de engaño y destrucción. Esto es lo que Dios, en el símbolo y realidad del Cordero asesinado, nos ofrece como su respuesta al problema que en la forma del rollo sellado se presenta ante el concilio celestial. Ese es el carácter de Dios. La historia de Dios en Apocalipsis produce perplejidad solo cuando es visualizada desde un cierto punto de vista hostil al carácter de Dios. El cordero que aparece en medio como inmolado prepara el escenario para el sellamiento subsecuente, proyectándonos a la confrontación de señales que se aproxima. El cordero tiene una señal y ahora vemos cuál es la señal. El nombre de su padre escrito en la frente. Y la razón que está escrito en la frente es porque la frente es el asiento
de el juicio de la naturaleza espiritual, de la razón, la conciencia, modelamiento. Es la puerta de enfrente de la mente. Y es el único punto por el cual Dios aborda al ser humano. Dios no se brinca la barda, Dios no entra por la puerta de atrás, Dios no rompe ventanas. Hay uno que hace eso, me dice la Biblia, y es el enemigo. Pero Dios viene por el frente, por la puerta de enfrente a la mente, nos aborda allí. Y los que escogen responder a ese llamado, entonces desarrollan un carácter como el de Dios y reciben el sello, el sello de Dios. La conexión entre la fidelidad de Dios y su carácter y el estudiamos profunda y extensivamente en el libro de Hebreos hace unas pocas semanas atrás. Así que los animo a que estudien y vean esto, porque cuando miremos el plan de batalla del Cordero y la conexión que tiene con el sábado y el carácter de Dios, vamos a ver que forman un telar hermoso. Son hebras que forman un hermoso telar. Gracias a todos y vamos a concluir aquí con una oración. Amante Dios y Padre, gracias por su palabra. Gracias por sus hermosos y grandes propósitos para nosotros. Yo les ruego, Dios, que la verdad de su palabra permanezca en nosotros. Bendiga a cada oyente en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.